Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jackie Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y digo una vez más porque este programa es de dos partes. La primera parte tenemos la introducción, tenemos la oración, tenemos la lectura del Salmo 150, después alabamos. La alabanza que tuvimos hoy era en Barak y él decía, solo cree, todo va a estar bien. Amén. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Porque el tema de hoy es, el que no cree, Dios lo enmudece. Y es cosa terrible, tremendo, que Dios te enmudezca. Porque cuando Dios te enmudece y ves corrupción, no dices nada. Tema de hoy, el que no cree, Dios lo enmudece. Amén. Llame a su vecino, llame a su vecina, llame a tu madre, tu padre, llame a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, y dígale, el tema de hoy en Judá es, el que no cree, Dios lo enmudece. Esa es una ley. Esa es una ley. El que no cree le da un derecho legal al enemigo, a Satanás, para enmudecerte, para ponerte un bozal. Y a veces hasta te pone vendas en los ojos para que te hagas el tonto o la tonta. Amén. Con eso en mente, vamos a ir al libro de Lucas, para no ofender, San Lucas. Amén. Hoy la sierva no se encuentra con nosotros físicamente, pero espiritualmente yo sé que ella está aquí. Ella anda en Nueva York, una cumbre, algo de Naciones Unidas, porque como ustedes saben, ella es miembro permanente del Comité Mundial de Afrodescendientes desde el 2012 o 2013. Todas las actividades alrededor del mundo que hace Naciones Unidas en cuanto a los afrodescendientes, ella asista y hoy anda en esa cumbre o esa no sé qué es. También anda nuestra vicepresidente doña Epsi Campbell. Amén. Entonces por eso es que no está aquí físicamente. San Lucas capítulo 1. Vamos a leer primero versículo 1 al 4, que es la introducción. Es una dedicatoria que nuestro hermano el doctor Lucas, ¿sí? Lucas era un doctor, le estaba escribiendo a un amigo, Teófilo, no Teófilo John, Teófilo, le estaba escribiendo. Pero veamos un poco de detalles de estos versículos que tal vez usted va a decir que tiene que ver eso que con el que no cree, Dios lo enmudece. Pero tiene mucho que ver. Y después de que lo leemos, estos 4 versículos, la introducción, se va a dar cuenta que sí. Versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido
ciertísimas. Unas personas han estado tratando de poner esto del Cristo, porque usted sabe que en historia lo que da validez a la historia es el testimonio. Entonces el doctor Lucas, el hermano Lucas, el compañero de Pablo en las misiones, él, por medio del Espíritu Santo, dijo: voy a recuperar información, voy a buscar información. Y el Espíritu Santo lo guiaba a los que creían, porque el Espíritu Santo sabe que los que no creen, Dios los enmudece. Y él buscaba a los que creían, porque los que creían eran testigos fieles. Amén. Ellos vieron la crucifixión. Ellos vieron el testimonio que Jesucristo dio aquí en la tierra. Y ellos creyeron. Así que no estaban enmudecidos. Ellos hablaban lo que vieron. Así que vemos que sí tiene que ver hasta la introducción con lo que el tema es: el que no cree, Dios lo enmudece. Seguimos, versículo 2. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así que esto que Lucas está escribiendo no es un cuento. Esto no es un libro de historia, no. Él recuperó información a personas que dieron testimonio de Jesucristo, que es veraz lo que se dice, porque hay muchos que dicen que no. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no creen. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el principio, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas oyó, inspirado por el Espíritu Santo, él creyó y él le estaba escribiendo a Teófilo, un creyente, me imagino, no judío. Y por medio de esta carta, por medio de este libro, Lucas creyó, investigó, primero escribió, y por medio de esta carta lo divulgó alrededor del mundo. Y unos 2000 años después estamos leyendo este libro de Lucas, porque Lucas, el hermano Lucas, el doctor Lucas, creyó y Dios no lo enmudeció. Recuerden, el tema de hoy es: el que no cree, Dios lo enmudece. Y usted se pregunta, pero ¿por qué hay ciertas personas que usted los ve que domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, ellos van a los cultos y nunca los oye en las calles dando el testimonio, testiguando para Cristo? Admiro los testigos de Jehová por eso, porque ellos creen y Dios no los enmudeció. Jesucristo dijo, y tenemos que creerlo para activarlo.
los haré pescadores de hombres. Muchos no creen. Muchos no creen esa escritura, por eso es que no van a pescar hombres, mujeres y niños para el reino de Dios. Recuerda, el tema de hoy es: el que no cree, Dios lo enmudece o le da permiso al enemigo para enmudecerlo. Por eso es que Jesucristo dijo que hay ciertas personas que reciben la palabra con gozo y con alegría y se van, y el enemigo les roba esa palabra porque nunca creyeron lo que oyeron. Amén. Hay alguien que está preocupado, preocupada por X situación. Oyeron, Barak dijo: cree y todo va a estar bien. Los problemas, por más graves que son temporales. Yo tuve una interrupción en mi vida. Y nunca dejé que esa interrupción, aunque me privó de mi libertad 12 años, nunca dejé de creer. Por eso esa interrupción por 12 años no pudo derrotarme a mí. Y sea lo que sea la interrupción que viene en mi vida, yo creo que Dios me pondrá por encima de esa interrupción. Y tenemos que creer, porque si no creemos, Dios nos va a enmudecer. Y cuando estamos enmudecidos, hermanos y hermanas, es triste. Es triste ver la corrupción. Es triste ver y la gente se queda callada. Creyentes, hermanos, hermanas, se queden callados porque no creen. Amén. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad en las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, de la única manera que usted puede creer bien en las cosas en las que usted ha sido instruido es si crees. Usted no puede leer la Biblia como lee un periódico. Cuando uno abre el periódico, ya uno está psicológicamente preparado para rechazar el 99% de lo que dice ese periódico. Después de leer y hacer un balance, se rechaza. Tiene que creer en lo que ha sido instruido. Amén. Vamos al versículo 5. Ahora vamos a ver lo que sigue, es el nacimiento de Juan el Bautista. Y ustedes se dirían, pero ¿qué tiene que ver el nacimiento de Juan el Bautista con el tema el que no cree, Dios lo enmudece? Pues déjeme decirte libremente que tiene mucho que ver, y lo vamos a ver desde el principio
hasta el fin. Antes de que Juan naciera, hasta que nació, si el tiempo nos permite. Amén. Lo vamos a ver. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Déjeme decirle un poco de Zacarías y de Elizabeth. De acuerdo a las escrituras, o eran primos, o eran hermanos, pero eran familiares, porque Abías era hijo, nieto, lo que sea, de Aarón. Amén. Entonces eran parentescos, al igual que José y María eran primos. El abuelo de José era Salomón, tatarabuelo. El abuelo de María, tatarabuelo, era Natán. Natán y Salomón eran hermanos, hijos de David y Betsabé. Y la línea se vino y los unió. Así que, si no creen, 1 Crónicas, capítulo 24, versículo 10, todo ese capítulo nos habla de la descendencia de Aarón. Entonces, eran primos familiares. Versículo 6. Ambos, no uno, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Déjenme decirles esto. Él era sacerdote, Zacarías, pastor. Su mujer, Elizabeth, ahora se puede decir era la primera dama de la iglesia. Eran justos, eran rectos. No se les podía achacar nada. Solo Dios podía ver y solo Dios sabía. Pero leyendo las escrituras, el Espíritu Santo revela cosas. Y déjeme decirte, si andas recto, si andas bien con Dios y le pides algo a Dios y no lo consigues, y el impío consigue. En otras palabras, usted como creyente va a buscar un trabajo, el mismo currículum de la par suya. En la fila, el que está a la par suya está hablando cosas perversas, vulgaridades, malas palabras, fumando, y usted, Dios mío, ten misericordia a él, tráigalo a los pies de Cristo. Y usted entra a la entrevista y ese mismo entra a la entrevista y le dan el trabajo a él y no a usted. Usted siendo justo moralmente, porque todos somos justos ante Dios, porque Jesucristo nos justificó a los que creen, a los creyentes. Amén. Pero déjenme leer
esta escritura de nuevo. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nunca llores, nunca te quejes porque piensas que eres bien justo o justa y las cosas o lo que más quiere no te sale y a otros sí. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que creen. Amén. Al igual que el enemigo tiene un propósito alterno en la vida de los que no creen. Porque Dios nos creó a todos con propósito. Y brinque alto, como dicen los gringos, o brinque bajo, ese propósito permanece hasta la muerte. Ya sea que usted camina en él o no camina en él. El propósito de Dios en tu vida no puede cambiar. Usted puede apegarse al plan B que el diablo tiene en su vida, pero el propósito de Dios en tu vida no cambia. Así como Dios no cambia, el propósito no cambia. Aunque usted no cree, no cambia. Amén. Entonces la palabra de Dios en versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7 empieza: pero, tenga mucho cuidado. Los por tantos, los peros, téngale mucho cuidado. Pero, versículo 7, no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. No sé si ya aterrizaron donde quiero que aterricen. Ni en el aeropuerto de Liberia, ni en el Juan Santa María. Quiero que aterricen exactamente donde están. Especialmente esos que creen que son tan santos y lloran día y noche porque no reciben lo que le piden a Dios. Zacarías era sacerdote. Elizabeth era la primera dama. Y ambos bendecidos de la línea de la tribu de los levitas, descendientes de Aarón. Nada más ni menos. Y las escrituras dicen que eran justos, caminaban con Dios, y Elizabeth era estéril. Pero no para ahí. No para ahí. Dicen que ambos eran de avanzada edad. Yo, al estudiar este pasaje hoy, yo me imaginaba Zacarías y Elías en su intimez de noche, cuando los dos tienen su tiempo privado, no solo con Dios, pero con ellos mismos. Yo me imagino las oraciones que ellos le tiraban a Dios, porque ellos oraban día y noche pidiendo un hijo, porque en esos días era un reproche
que una mujer no tuviera un hijo, una hija. Y estos bendecidos de Dios, sacerdote, una edad avanzada, y no tenían hijos. Día y noche oraban ante Dios. Y muchos de ustedes me van a criticar, como siempre lo hacen, que es que, ¿cómo sé yo que ellos oraban día y noche? Ahorita van a ver. Pero imagínense, y estoy transmitiendo este mensaje de Dios porque hay alguien bajo la influencia de mi voz que está en esa fiestita del pobrecito yo. Elizabeth y Zacarías eran de avanzada edad y ella era estéril y no tenían el regalo más grande que Dios le puede dar a una pareja. Y no confundan, el regalo más grande que Dios le puede dar a un hombre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es su mujer. Y el regalo más grande que Dios le puede dar a esa mujer y ese hombre son los hijos, porque Dios dijo multiplicar. Entonces, si no estás multiplicando, no voy a decir lo que voy a decir para no caer mal, pero eran de avanzada edad y la escritura dice que caminaban con Dios. Pero Dios sabe lo que nos da y cuándo nos lo da. Solo para el récord, Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Y la palabra de Dios dice que Abraham era amigo de Dios. Las escrituras a él lo denominan como el padre de la fe. Y a los 75 años no tenía hijos. Abraham. Así que, hermano o hermana que está bajo la influencia de mi voz, si algo has querido de Dios y no lo has logrado, no lo has podido conseguir, y la vecina y el vecino, o su tía, o su tío, tu madre, tu padre, tu hermana, lo ha conseguido, no te preocupes. Rebeca, la madre de Jacob, su hermana Lea, algunos dicen la fea, aunque yo no, porque ninguna mujer es fea, tuvo muchos hijos. Su sierva tuvo muchos hijos. La sierva de Rebeca tuvo muchos hijos antes de que Rebeca tuvo su primero, específicamente 10. Ella tuvo a José, el número 11, y a Benjamín, el número 12. Hermanos y hermanas, Dios sabe lo que está haciendo, y las escrituras dicen que José fue amado por su padre y tenía 10 hermanos antes y hermana, y él, Dios lo escogió para ser el gobernador de Egipto. Estoy transmitiendo un mensaje hoy. Espero que lo estén captando. Elizabeth y Zacarías eran rectos ante Dios, eran avanzados en edad y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y yo me atrevo, me animo a decir, de acuerdo con la vida de Abraham, que Zacarías mínimo tenía 75 años. ¿Y por qué hago esa comparación? Porque todo lo que sufrió David,
a los 30 años, se convirtió en rey. Todo lo que sufrió José a los 30 años, se convirtió en gobernador. Hermanos y hermanas, Moisés tenía todas las riquezas de Egipto porque su padre adoptivo lo mandó a las mejores escuelas, universidades, y a los 40 años vino una interrupción en la vida de Moisés. Y caminó aquí, caminó allá. Y 40 años después, a los 80, Dios lo usó para hacer lo que quería. Así que si estás afligido, si estás afligida, si estás pasando por un problema, si tienes problema tras problema, si nada te está saliendo y tú sabes que le estás creyendo a Dios, que estás sirviendo a Dios, tiempo. El tiempo es el mejor testigo. Sigas haciendo las cosas bien, sigas creyendo, porque el que no cree, Dios lo enmudece. Vamos a seguir. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Voy a explicar brevemente el privilegio que tenía Zacarías. Y no solo el privilegio que tenía Zacarías, también quiero que ustedes entiendan que Dios es un Dios de tiempos. Los mecánicos pueden dar testimonio de esto. Si el tiempo del carro no está bien, el alternador y esa faja, si eso no está bien, el carro no funciona bien. Oigan lo que les estoy diciendo. El tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, aunque nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pero la palabra dice que Él, me leo de nuevo, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Esto es un privilegio. No era una rifa como la que hicimos rifa hoy, pero a Zacarías le tocó ejercer eso en esos tiempos precisos donde Dios iba a mover en su vida. No sé si están entendiendo. Voy a darles un ejemplo. Puede haber un señor que tiene una finca y el señor labra esa finca y arregla la finca y arregla y que como que el señor solo salía con los frijoles, el arroz y de vez en cuando una galleta, solo salía o solo le salía para comer. Y este señor se enferma y un hijo o el mismo señor que se enfermó dice: he laborado todos estos años, vea cómo tengo la finca, y vea la finca del vecino que no está en nada, como decimos popularmente, vea cómo él saca y compra y vende la finca. Y ese señor vende la finca y llega otro que no hizo nada
y en la misma finca empieza a producir, porque abortó su bendición. Los tiempos de Dios son perfectos. Aquí Zacarías estaba ejerciendo un privilegio que él fue escogido, y esos sacerdotes se escogían una vez en su vida para hacer eso lo que él estaba haciendo. Y en esos precisos momentos, cuando Dios estaba a punto de mover en su vida, Dios lo posicionó para recibir el mensaje del ángel Gabriel. Pero me estoy adelantando un poco, pero quiero que entiendan antes de que lo lea, porque yo sé que muchos han leído estos pasajes y la palabra de Dios es viva, que siempre que uno lo lee le da diferentes mensajes a uno. Amén. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, la suerte no existe, es otra cosa, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ya expliqué que eso una vez en la vida de los sacerdotes en ese tiempo pasaba, pero Dios es preciso y Dios tiene un plan y un propósito en su vida, y aunque haya una interrupción en su vida ahorita y no te está saliendo bien las cosas, puede ser que estás privado de libertad viendo, porque yo sé que tienen Facebook en las prisiones, puede ser que estás privado de libertad y Dios te prometió y estás tratando de hablarle a los compañeros, a los colegas que están privados de libertad como usted, y unos oyen y otros nos oyen y te critican y te difaman y se burlan de ti. Recuerda esto: el que no cree, Dios lo enmudece. Y contarle que usted está creyendo, que critiquen, que hablen, que sos un hipócrita, que hablen. Mantente en la posición donde Dios puede traer un rompimiento en tu vida, porque así es como trabaja Dios. A veces no nos salen las cosas, hay rompimientos que Dios tiene que hacer de ese yugo o esas cadenas que se tienen que caer, que te están gastando, desgastando. Amén. Zacarías estaba en una posición de privilegio, y aunque era avanzado en edad, aunque la mujer era estéril, siguió creyéndole a Dios. Amén. Seguimos. Versículo 10. A los que acaban de sintonizar, San Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Hermanos y hermanas, ¿ustedes se imaginan el poder de Dios que baja? Dice que todo el pueblo estaba orando, unánime, en una sola voz. Vean, yo me imagino esto. No pasan milagros en las iglesias, porque usted va a la iglesia y usted ve que el pastor está orando y hay 1, 2, 3, 4, tal vez hasta 99.9 de las personas que están ahí que no están entonados con la oración del pastor, orando todos unánime. Cuando todos oran, cosas pasan. Por eso Dios dice: si mi pueblo, usted tiene que orarle a Dios, el pueblo de Dios. Practiquemos eso en las iglesias, practiquemos eso en nuestras casas, practiquemos eso. La palabra de Dios dice que todos estaban orando. Seguimos. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie
a la derecha del altar de incenso. La palabra dice que Dios mora en las alabanzas de Israel. Hermanos y hermanas, si queremos que cosas empiezan a suceder en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestros negocios, en nuestras familias, todos tenemos que orar. Todos tenemos que orar. El tema de hoy es: el que no cree, Dios lo enmudece. Hay muchas cosas que pasan en muchos pueblos y la gente se queja y se queja y se queja. Y oren, oren, porque si no oran no van a poder romper esa maldición. Las escrituras dicen que todos estaban orando, todos. Y de repente, ¿y usted sabe por qué estaban orando? Porque estaban apoyando al sacerdote en su gestión, porque él los estaba representando a ellos allí adentro, en la presencia del Señor, y ellos estaban apoyando con oración. ¿Apoyan ustedes a su pastor en oración? Cuando el pastor les dice que voy a ir a visitar a hermana tal y tal que tienen un cáncer terminal, ¿apoyan ustedes al pastor en oración? ¿Todos? No. El que no cree, Dios lo enmudece. ¿Sabe por qué no apoyan en oración? Porque no creen. Porque no creen. Simplemente es porque no creen. Barak dijo: solo hay que creer y todo va a estar bien. Versículo 10 de nuevo. Y toda la multitud, déjeme subrayar toda, del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso, apoyando. 11. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incenso. Mira, cuando Dios va a bendecir, cuando Dios manda su bendición, no hay diablo que lo puede parar. Tenemos que aprender que muchas cosas que suceden en nuestras vidas le damos un derecho legal al diablo para que opere. El diablo no puede operar en su vida si usted no le da un derecho legal, porque Jesucristo es su abogado. Pero si le das un derecho legal, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, porque Dios opera por medio de la legalidad. Entonces, si usted está sirviendo y algo no le está saliendo, consulte con Dios primero y tenga paciencia, porque Elizabeth y Zacarías eran justos ante Dios y eran de avanzada edad y no tenía hijos porque ella era estéril, pero Dios tenía un propósito mayor para ella, y Él, por su justicia, Él los iba a recompensar con algo más grande. Amén. Seguimos. Versículo 11. Y se turbó Zacarías al verle. Zacarías, por primera vez en su vida, tuvo un gran privilegio de estar en la presencia de un ángel.
se turbó y le sobrecogió temor. 13. Pero, pongámosle atención a esos pero. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Recuérdese que les dije que Zacarías y Elizabeth oraban día y noche por este hijo. Pero no es cuando nosotros queremos que Dios actúe, es cuando Dios quiere. Dios hubiera podido darles a ellos miles de hijos, pero Dios quería darle una recompensa a Zacarías y a Elizabeth. Él le podía haber dado un hijo cuando tenían 20, 25, 30, 40, cuando eran jóvenes, cuando no eran de avanzada edad. Él hubiera podido llenarlos de hijos, que es una bendición de Dios. Pero Dios dijo: no. El propósito, Zacarías y Elizabeth, en tu vida es más grande que el hijo que te voy a dar, porque has sido fiel, porque has creído hasta hoy. En ese momento, porque has creído hasta ese momento, el ángel Gabriel va a ir donde ti y te, digo el ángel Gabriel porque él es el ángel mensajero, y te va a llevar. No me voy a adelantar, déjeme seguir leyendo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, debe de estar tranquilo, Zacarías, tranquilo, porque tu oración ha sido oído. Yo sé que muchas veces ya se dieron por vencidos, se dieron, ya somos viejitos, arrugados, ya no vamos a tener hijos, pero no, están muy equivocados, porque la vida la da Dios. Dios nos enseñó por medio de Jesucristo que no necesita una mujer y un hombre para dar un hijo. Dijo: tranquilo, Zacarías, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Wow. Hasta el nombre le dio. Hasta el nombre le dio: Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría. Ellos estaban sufriendo por muchos años, orando. Ya viene el gozo y la alegría. Tu dedicación a Dios no era en vano, Zacarías, no era en vano. Dios te veía, todas las oraciones Dios los oía, pero todo es en el tiempo de Él. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. No solo has estado esperando un hijo hace muchos años que yo te lo hubiera podido dar, y estoy esperando ahora para dártelo. Y no solo eso, Él va a ser grande. Muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Ves qué privilegio? A veces tenemos que esperar pacientemente a Dios. Y esperar pacientemente a Dios no dice que tenemos que sentarnos y esperar y ponernos gordos, obesos, de mala salud. No. Zacarías siguió orando. Zacarías siguió sirviendo. Zacarías siguió creyendo. Porque el que no cree, Dios lo enmudece. Zacarías creyó. Pero vean qué cosa más extraña.
Versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Vean, hermanos y hermanas, hay muchos que están perdiendo el tiempo tratando de ser grandes ante el hombre. Y la grandeza es ante Dios. Voy a parar un poco en este versículo 15. Voy a enseñarles algo y decirles algo más bien. Esta semana ha sido una semana de ven y venir, y ven y venir, y aquí, allá, en este, en el otro, y ayer estaba en Barrio Panespina y me llamó la sierva y me dijo, me llegó una notificación que no entiendo, usted no salió como regidor. Le dije, ajá, bueno, si eso es lo que Dios quiere, bienvenido. Y me entró una paz. El diablo hoy trató de robarme esa paz. Hoy teníamos una sesión extraordinaria porque yo soy regidor y yo no había podido estudiar, y esta mañana me levanté y tuve que ir a la finca en Cultivés y estaba ahí. Yo dije, tengo que ir a la sesión hoy porque ellos van a creer que yo no vine a la sesión porque estoy triste o deprimido. El diablo quiso meterme eso. Y dije, voy a ir a la sesión. Me imagino que la sesión hubiera terminado a las 7. La sierva no está aquí. La sierva no puede venir y empezar, y yo me guindo con ella. Entonces el Espíritu me ministró. Y ahora que esto dice, estoy dando este testimonio porque esto dice iba a ser grande ante Dios. Si yo hubiera ido al consejo a dar la cara a los opositores, vea, cuando usted le da la cara al hombre, le estás dando la espalda a Dios. El Espíritu me enseñó eso. Cuando usted le da la cara al hombre, usted le está dando la espalda a Dios. Cuando usted le da la cara a Dios y le da la espalda al hombre, Dios se encarga de los opositores. Wow. Eso fue poderoso. Porque yo decidí alejarme, apagar el teléfono, ir a la finca, no recuerdo, 3-4 horas, a meterme con el Señor para que me diera bien este mensaje para hoy. Porque yo creí. Y por eso es que estoy hablando hoy. Porque yo creí y Dios no me enmudeció. El que no cree, Dios lo enmudece. Seguimos. Versículo 15 de nuevo. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio! Todos esos años que ellos esperaron y no tenían, era porque ellos querían un bebé, querían un hijo, para hacer lo que un padre y una madre hace con un bebé y un hijo. Pero Dios, además de darles un hijo para verlo crecer, nacer y educarlo y instruirlo en la palabra de Dios, Dios lo creó grande, con propósito. Cuando le pedimos algo a Dios y no nos sale ahorita, tranquilo, tranquilidad, porque Dios te va a dar algo más grande si crees lo que lees.
porque el que no cree, Dios lo enmudece. Amén. Seguimos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista, sabemos que él creyó y Dios no lo enmudeció. Juan el Bautista dicen que andaba pregonando para arriba y para abajo porque él nació con propósito, creyó ese propósito y divulgó el mensaje de Dios para que la gente viniera a Dios. Fuimos creados para servir a Dios. Jesucristo dijo que somos pescadores de hombre, mujer y niño. ¿Tú crees? Porque tu vida no está dando testimonio de que crees. ¿De qué más hablas tú? De lo que más hablas es de lo que más crees. Seguimos. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¡Wow! Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿O es que nadie con el espíritu de Juan el Bautista ha llegado a ti? ¿O ha llegado y no has creído? Porque Dios dijo que el espíritu de Elías estaría en Juan el Bautista, al igual que hoy el espíritu que Dios le puso en Juan el Bautista se lo puede poner a ti, o el espíritu que le puso a David se lo puede poner a ti. Leamos el 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Y cómo? Yo no creo eso, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Vea, lo que Zacarías escribió con la izquierda, o lo que escribió con la derecha, lo borró con la izquierda. Zacarías venía creyendo bien. Zacarías vio al ángel, se asustó, se turbó, le entró temor, y ahora el ángel está diciendo: todo lo que has pedido todos estos años, aquí está. Voy a leerlo de nuevo para que lo entienda de esa forma. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías es como muchos, piden a Dios y piden a Dios y piden a Dios y piden a Dios, que se vuelve una costumbre de pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios, no pensando que Dios se lo va a dar. Aunque él estaba sirviendo a Dios, aunque él era justo, aunque él era de fe, estaba pidiendo sin fe. ¿Cómo? No. Cuando yo tenía que tener hijos, Dios no me lo dio. Yo, aunque Dios no me lo dio, yo amo a Dios y yo sirvo a Dios, pero no, Dios a mí no me da ni un hijo. Mi mujer ya se le secó todo lo de mujer. ¿Cómo va a tener un hijo? Sí. El tema de hoy, ¿cuál es? Correcto. El que no cree, Dios lo enmudece. A mí no me importa si eres pastor, si eres profeta, apóstol, llámese lo que se llama. Puede ser que lo estás haciendo
por la emoción o por costumbre. Pero vea lo que le pasó a Zacarías. Versículo 19. Le respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. Gabriel es el mensajero de Dios, el mero, el que fue donde David, el que fue donde Jacob, el que fue a José, el que ha ido donde usted y no lo sabe. Gabriel. Respondió, versículo 19, Lucas 1:19, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cómo me va a decir usted a mí que eso no puede ser? Si esto viene de Dios. ¿Acaso usted cree que es el pastor tal y tal que le está diciendo? ¿O el hermano tal y tal que le está diciendo? Yo soy Gabriel y vengo de la presencia de Dios con este mensaje, porque has estado orando por años, hasta me cansaste con esa oración. Y ahora yo le traigo la respuesta de Dios. ¿Y vas a ofender a Dios así? No a mí, a Dios, porque viene de Dios. Y así actuamos muchas veces con Dios. Así actuamos muchas veces con Dios. Y vea el otro versículo, lo que dice Gabriel. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. De ahí fue donde el Espíritu me dio el tema de hoy. El que no cree, Dios lo enmudece. Dios lo hace mudo. Si no crees, Dios te pone una persona al frente tuyo y Dios te dice: hable de Cristo. Y usted, esa persona, dice: no, esa persona yo no le voy a hablar porque no, es una pérdida de tiempo, no lo va a recibir. No. ¿Usted sabe cuántas personas me imagino que murieron y Dios les cobró a ellos que por qué no me hablaron a mí cuando yo andaba en mis cosas? Así que cuando Dios dice: háblele a ese perro, háblele al perro, aunque sea háblele. Porque el que no cree, Dios lo enmudece. Hermanos y hermanas, yo muchas veces doy mi mensaje con un poco de humor, no desviándome ni saliéndome del propósito del mensaje. Lo hago porque cuando yo era niño y a mí me llevaban, usted sabe que en esos tiempos, cuando yo era niño, tengo 59 años cumplidos en enero. Hace 50 años, cuando usted iba a las iglesias, eran, no sé, la mayoría eran aburridos. Yo siempre me dormía. Y yo, ya cuando tuve edad, yo me alejé de eso. Yo no quería oír de eso. Siempre creía en Dios, nunca dejé de creer en Dios. Yo no quería oír de eso. Pero sí, a los 35 años, en 1996, en una iglesia en la cárcel de DeKalb County Jail en Stone Mountain, Georgia,
recibí a Cristo. Y creí. Le creí a Cristo. Le creí a Cristo. Y 20 y resto años después estoy creyendo que lo que Dios dice, que lo que las Santas Escrituras dicen, que lo que yo acabo de predicar es verdad. El que no cree, Dios lo enmudece. Oremos. Eterno, precioso y maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, pedimos que rompas cadenas, rompas ataduras, rompas yugos, eterno y poderoso Dios. Quite las vendas de los ojos, tapones de los oídos, para que oigan tu palabra, para que vean tu palabra, para que sepan que tú eres Dios, Adonai, el único Dios vivo, el que ve, el que oye, el que habla, el que se mueve, el Dios que creó a todos y todo. Ponles, oh Dios, un nuevo espíritu, para que se entreguen a ti, para que sepan, oh Dios, que el hombre no consiste de la abundancia de sus posesiones, que la vida real no es las chicas, el fancy car y el caviar, ni el chin chin ni el bling bling. La vida real consiste en una buena relación con nuestro Salvador y Creador, Adonai, Yeshua, Jesucristo es Señor. Sea, si usted lo cree o no lo cree, Jesucristo es Señor y Rey. Y le damos toda la honra, toda la gloria, sin importar las circunstancias, los altos y bajos de nuestra vida, porque Dios es más grande de cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier problema. Dios tiene la solución para todo, porque el último enemigo del hombre es la muerte, y Dios ya nos dio una solución: vida eterna. Te damos gracias, Adonai, por ser fiel. Te damos gracias, Adonai, por amarnos siendo pecadores. Te damos gracias, Adonai, porque cuando nosotros somos infieles a ti, tú sigues siendo fiel. Te damos gracias. Toda la honra, toda la gloria y el poder es suyo, Adonai. Aquí y en cualquier parte de la tierra del universo, tú eres Dios, y no hay consejo contra el tuyo. Y tú dijiste, y lo creo, y muchos los creemos, que sin ti nada podemos hacer. Te alabamos, Rey, te glorificamos. Y aquella persona que está en medio de dos pensamientos, de dos opiniones, convénzalos, oh Padre, tócalos ya, para que se entreguen a ti por medio de su Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes hoy, y les vamos a recordar una vez más: el que no cree,
Dios lo enmudece. Ya bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.